lot? A lot? Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. ¿Cómo puede ser que niños inocentes, con una crianza explosiva, violenta, abusiva, termine creando asesinos? Este es el iceberg de niños psicópatas. En este canal tenemos muchos videos sobre asesinatos, criminales, distintos tipos de delincuentes que llaman la atención por su nivel de sociopatía, por su falta de empatía o de códigos sociales. En la mayoría de estos videos hablamos bastante sobre la infancia de estos delincuentes, que en la gran mayoría de los casos nos da un contexto fundamental para entender el origen de sus crímenes. Es que una infancia difícil es quizás el elemento más importante a tener en cuenta a la hora de analizar a un criminal de este tipo. Es en esta etapa de la vida en la que se aprende no solo sobre el bien y el mal a nivel legal y moral, sino que también es el momento en el que las personas aprendemos sobre el amor, sobre el cuidado, sobre el control de los impulsos. Una o varias experiencias duras en esta etapa de la vida pueden marcar para siempre la vida de una persona. Pero, ¿qué pasa cuando los crímenes comienzan en la infancia? ¿Existen niños sociópatas? Los expertos siguen discutiendo al respecto, pero hoy vamos a analizar algunos casos que sin dudas podrían calificar como tales, eso seguro. Beth Thomas. Su cara quizás les resulte conocida. A los 6 años, Beth Thomas saltó a la infamia tras protagonizar Child of Rage, que se puede traducir como Niña de la Furia. Era el año 1990 y el documental intentaba retratar de alguna manera lo conflictuada de su mente. En él, Beth contaba que pensaba en matar a su hermano menor y a sus padres y hasta revelaba sin dar el más mínimo indicio de emoción que tenía cuchillos guardados. En el mismo documental también se contaba algunos detalles importantes sobre la vida de Beth, quien había sido abusada brutalmente por su padre biológico al punto tal de que, según los expertos, no podía establecer ningún tipo de vínculo saludable con nadie. ¿Por qué? Porque había sufrido tanto que era la única herramienta que tenía para defenderse. Beth y Jonathan, el hermano al que ella deseaba matar, habían vivido muchos años en total y absoluto abandono tras el fallecimiento de su mamá, cuando la niña tenía tan solo 12 meses. Ambos tenían señales de haber sido brutalmente golpeados y Beth también mostraba indicios de haber sido abusada sexualmente. Tenían una pésima alimentación, llegando incluso a alimentarse puramente de cereales de caja. Jonathan, por su parte, tenía tan solo 7 meses y la cabeza completamente deformada por pasar demasiado tiempo acostado en una cuna rodeado de orina y pañales sucios. Además, no podía levantar la cabeza ni darse vuelta, 2 hitos evolutivos que debían estar presentes en bebé de su edad. Luego de que Servicios Sociales diera con la casa y rescatase a los niños, los hermanos fueron dados en adopción a una pareja que buscaba agrandar la familia. Pero las cosas no salieron como ellos esperaban. Beth era la que se mostraba más agresiva, con impulsos violentos hacia animales domésticos, incluyendo mascotas de la familia y pájaros, su propio hermano y sus padres. En una ocasión empezó a golpear la cabeza del niño contra el piso hasta abrirle la pera. Cuando le preguntaron por sus intenciones, reveló que efectivamente planeaba asesinarlo. Lo golpeaba en el estómago, le clavaba alfileres y lo abusaba sexualmente en reiteradas ocasiones. Lo más macabro, contaba todo esto con total naturalidad, no era consciente del rechazo que podía llegar a generar. Sus impulsos agresivos no se limitaban a lastimar al resto, sino que también se agredía a sí misma, se autolesionaba muchísimo, sobre todo sexualmente. La situación llegó a un punto límite cuando la madre no pudo seguir negando que, efectivamente, su hija intentaba matarla. Veamos cómo fue. La madre de Beth descubrió que faltaba cada vez más cuchillos en su cocina y, como ya estaba acostumbrada, asumió que había sido la niña. Pero le tenía tanto miedo que ni siquiera le preguntó directamente si había tenido algo que ver. Semanas más tarde, la misma Beth fue la que se acercó a preguntarle a su madre si no le faltaban unos cuchillos largos y plateados. Efectivamente, había sido ella quien los había tomado. ¿Para qué? Para matar a su hermano y a sus padres, según ella misma reveló. La familia recurrió a innumerables terapias, pero ninguna parecía funcionar, hasta que conocieron a Ken Magid. Magid es un psicólogo clínico experto en rehabilitación de niños y niñas víctimas de abusos y maltratos graves. Su tratamiento consistía en una terapia intensiva de modificación de comportamiento que implicaba exponer a Beth a una serie de estímulos para que descubriera por su cuenta qué era la empatía. Parte del tratamiento fue filmado y luego formó parte del documental que se volvió tan famoso. Allí se puede ver a una pequeña Beth contando que su hermano menor le teme porque ella lo lastima mucho. Pero luego llega la esperanza. Cuando le preguntan por qué daña tanto a su hermanito, ella responde: porque me hicieron mucho daño y no quiero estar cerca de la gente. El primer atisbo de una reflexión, de algo de culpa, de empatía. A los pocos días de tratamiento, Magid decidió que lo mejor para Beth era pasar un tiempo alejada de su familia. Lo mejor para ella y obviamente para sus padres, que corrían serio riesgo a su lado. Beth fue llevada a
una residencia para niños con problemas de apego, ya que corría riesgo tanto ella como sus padres y su hermanito. Allí convivió con otros niños parecidos a ella, pero debía pedir permiso para todo, incluso para tomar agua o ir al baño. ¿Cuál era el sentido de esto? Vamos a explicar algo de teoría para que se entienda. Muchos de los problemas de personalidad, como los de Beth, se originan porque durante su primera infancia los niños no tienen rutinas ni un orden. Esto les genera la idea de que no hay nadie quien los cuida, que no tienen un otro al cual recurrir, que es efectivamente lo que le pasó a esta niña. Por eso en esta clínica se aplicaban tantas restricciones. Era el primer paso para reconstruir el autoestima de la pequeña. En muy poco tiempo, Beth mostró muchísimos signos de mejora. Según los expertos, uno de los elementos claves en su tratamiento era el contacto cercano con animales de granja, a los cuales debía alimentar y cuidar. Así, de a poco fue aprendiendo sobre el respeto por el otro y la empatía. En poco tiempo pudo volver a ir a la escuela, empezó a tener amigos, se sumó a un coro y hasta abrazaba a ciertas personas. En pocos meses, Beth le dijo a su terapeuta que estaba muy arrepentida de todo lo que había hecho. Su vida había dado un cambio de rumbo rotundo. Con el paso del tiempo, Beth logró recuperar su vida. Estudió enfermería y actualmente trabaja con recién nacidos. Además, creó una ONG para ayudar a niños con su condición. El caso de Beth es un caso que da esperanza, que demuestra que siempre se puede ayudar a las niñas y los niños a tener una vida mejor, pero lamentablemente esto no aplica a otros casos. El petiso orejudo. Vamos con un caso local que quizás muchos de ustedes conocen y que me lo han pedido. Vamos a hablar del caso del petiso orejudo, un clásico de la historia policial argentina. El nombre real de este niño, nacido en 1896, era Cayetano Santos Godino. Vivía en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, entre Almagro y Parque Patricios. Godino creció en una familia disfuncional y de muy bajos recursos. Su entorno familiar estaba marcado por la pobreza, la violencia y la falta de estructura. Su madre era alcohólica y su padre tenía antecedentes de comportamientos violentos. Se cree incluso que llegó a pegarle al niño en numerosas ocasiones. Sin duda, se trataba de una combinación letal. Los padres del petiso orejudo eran oriundos del sur de Italia, como muchos inmigrantes que habían llegado al país buscando un futuro mejor. En su caso, terminaron viviendo una vida más que difícil. Como les conté, se cree que el padre de este asesino lo golpeaba en múltiples ocasiones, tanto a él como a su hermano, que además era epiléptico. La violencia no era el único problema en la vida de este niño. También había nacido con graves problemas de salud que lo dejaron al borde de la muerte en varias ocasiones al comienzo de su vida. Al parecer sufría de enteritis, una inflamación del tubo digestivo, intestino delgado y colon, cuyos síntomas incluyen fiebre, diarrea, calambres estomacales, vómitos y pérdida de peso. Todo esto convirtió a Cayetano en un niño bastante débil, aunque solamente a nivel físico. Mentalmente parecía ser como si todo este padecimiento lo hubiese convertido, diríamos hoy, en un psicópata perfecto. Los indicios de que algo andaba mal con el niño comenzaron desde temprano, ya que desde su primera infancia mostró signos de comportamiento antisocial y muchísima agresividad. Cuando tenía solo 7 años incendió la casa de su abuela, así como lo escuchan. Por suerte el incendio no pasó a mayores y no hubo fallecidos, pero lo cierto es que fue tan solo un evento de muchos que ocurrieron en esa época. Cayetano solía golpear animales y a otros niños, aunque su aspecto era algo particular porque efectivamente era bajito para su edad y tenía orejas muy prominentes. Lo cierto es que no recibía tantas cargadas por su imagen, ya que generaba pánico en los chicos de su edad. En esta primera etapa no obtuvo ningún tipo de apoyo por parte de sus padres. De hecho, cuando su papá descubrió que guardaba cadáveres de animales en una caja debajo de su cama, lo denunció a la policía. No le preguntó si le pasaba algo, no se preocupó por su hijo, no, simplemente lo llevó a la comisaría. Cuando cumplió 8 años, sus delitos pasaron de ser picardías de niños, aunque graves, a crímenes realmente violentos. Intentaremos reconstruirlos todos. Entre 1906 y 1912 asesinó a como mínimo 3 personas, aunque se cree que fue responsable de muchas más. En 1906, Godino asesinó a su primera víctima, Francisco Jacinto, un nene de 6 años a quien estranguló y luego golpeó con piedras. 4 años más tarde hizo lo mismo con Gesualdo, un nene de 3 años cuyo cuerpo abandonó cerca de un basural. También fue acusado de golpear repetidamente a varios niños, incluyendo una bebé de 18 meses, de intentar ahogar a un nene de 2 años en una pileta para caballos y de quemarle los párpados a un bebé de menos de 2 años. En 1912 se cobró la vida de Roberto, un nene de 5 años a quien llevó a un descampado, lo estranguló y quemó su cuerpo. Fue su última víctima antes de ser atrapado. Al poco tiempo de este último asesinato, Cayetano quiso atacar a una niña. Esta logró escapar y alertó a las autoridades, que finalmente atraparon al niño criminal. Tras su detención, reveló que su primer asesinato había sido a los 7 años. Según contó, estranguló a una nena de 3 años y luego la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Tras la confesión, la policía fue a registrar el lugar, pero en el terreno se había construido un edificio de 2 pisos y no había ni un indicio del cuerpo de la criatura. El juicio fue muy particular. En la época se tenía muy poco conocimiento sobre las particularidades de la psicología infantil, por lo que los análisis de los expertos eran bastante pobres si miramos desde una perspectiva actual. Si bien
se determinó que Cayetano sufría de graves trastornos mentales, se pensaba que estos tenían algún tipo de vínculo con la forma de su cabeza o de su cerebro, y poco se analizó sobre su vida familiar y cómo había sido criado. Al día de hoy podemos pensar que claramente faltó ese análisis. Cayetano fue recluido en un centro correccional para menores en la localidad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, conocido como la cárcel del fin del mundo. Pasó gran parte de su vida adulta en instituciones correccionales y psiquiátricas, de las que iba saliendo y volviendo a entrar de forma permanente, hasta que falleció en 1944 a los 48 años por complicaciones vinculadas a la tuberculosis que había contraído durante su tiempo en prisión. El caso del petiso orejudo tiene un montón más de pormenores que no llegamos a poner en este video, ya que nos quedan otros casos para analizar, pero si les interesa podemos hacer un video íntegramente sobre su historia. Díganme en los comentarios si les gustaría. Un dato curioso también es que yo fui a la prisión del fin del mundo y hice un TikTok que nunca salió todavía, que bueno, lo podría ir sacando, y estuve ahí en la cárcel y en las diferentes celdas donde habría estado el petiso orejudo. Es algo muy interesante, les recomiendo el museo del presidio del fin del mundo. Amarjet Seda. Salimos de Argentina para meternos en un caso escalofriante. Vamos a hablar de quien es conocido como el asesino serial más joven del mundo. Él es Amarjet Seda. Amarjet nació en India en 1998 y, según varios expertos, jamás fue plenamente consciente del daño que estaba cometiendo. Una vida en la pobreza, la falta de estímulos y de apoyo hicieron que su desarrollo emocional y cognitivo fuese muy precario. Amarjet y su familia vivían en la extrema pobreza en la aldea de Mujahari, en el noroeste de India y a unos 70 kilómetros de Nepal. A los 8 años fue arrestado por primera vez, y esta vez no eran cargos menores, como los que llevaron a prisión al petiso orejudo en su momento. Este niño fue arrestado el 30 de mayo de 2007, acusado de haber asesinado a 3 bebés, 2 de ellos de su propia familia, su primo y su hermanita. La tercera víctima había sido un vecino al cual sacó de la escuela y asesinó con un ladrillo, para luego enterrarlo en la calle antes de volver a su casa. Así de terrible como escuchan. Pero había empezado mucho antes, por lo menos eso es lo que cree la policía local. Unos años antes ya había cometido 3 asesinatos y en todos los casos eran bebés. Lo peor de todo esto es que sus padres hicieron hasta lo imposible para cubrirlo, incluso cuando había asesinado a su propia hija. Pero tras el tercer caso fue llevado a las autoridades y ahí comenzó lo verdaderamente siniestro. Cuando los policías comenzaron a interrogarlo, se encontraron con un niño que contaba sin miedo ni pudor todos sus asesinatos y crímenes sin perder la sonrisa ni un segundo. Mientras relataba todos los aberrantes delitos que había cometido, tuvo el estómago de pedir algo de comer, que tenía hambre, sangre fría al 100%. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Tan solo 3 años, porque al tratarse de un menor en la India no se le pudo dar más tiempo. Según la ley de ese país, los menores no pueden ir a la cárcel, sino que van a un instituto de menores. Allí es donde fue a parar Amarjet. ¿Dónde está hoy este niño asesino? No se sabe. Desde que salió del instituto de menores se desconoce su paradero, un verdadero misterio. Pero lo que no es un misterio, por lo menos no tanto, es la intrincada psicología de este niño. Según los expertos, tiene un serio problema de carácter que le impedía distinguir entre el bien y el mal. Incluso también se cree que podría llegar a tener algún tipo de placer por ver sufrir a otra persona, algo que está presente en muchísimos asesinos. Eric Smith. Vamos a terminar el video con un caso de Estados Unidos. Como ustedes ya saben, Estados Unidos tiene muchísimos casos de asesinos infantiles, sobre todo adolescentes, ya que sufren el flagelo de los asesinatos en masa en entornos escolares. En ese sentido, la estadística indica que son uno de los países con más criminales menores de edad, ya que tienen muchos casos de lo que se conoce como tiroteos en masa. Pero en este caso no vamos a hablar de algo así, aunque sí creo que podría ser un gran tema para un próximo video si les interesa. Hoy vamos a hablar del asesinato de un niño de 4 años a manos de uno de tan solo 13. Vamos a hablar de Eric Smith. El 2 de agosto de 1993, Eric Smith estaba andando en bicicleta cuando se encontró a Derrick, un nene de 4 años. Mediando muy pocas palabras, lo llevó hasta una zona boscosa cercana y lo estranguló, lo golpeó con una roca en la cabeza y luego lo sodomizó con un palo. Luego le tiró jugo en sus heridas. Al poco tiempo, la madre de Derrick fue a buscarlo al parque y descubrió que no estaba allí, por lo que alertó a la policía. En menos de 4 horas encontraron su cadáver. El caso colmó los medios de comunicación por la edad de la víctima y por los truculentos detalles de su asesinato. Todo esto creció a la semana, cuando Eric le confesó a su mamá haber sido el asesino. En este caso, los padres de Eric cumplieron la ley a rajatabla. Lo llevaron hasta la comisaría y confesaron lo que habían escuchado. No es que no quisieran a su hijo, pero creían que lo mejor para él era enfrentarse a la justicia. Allí, los investigadores se encontraron con un perfil sorprendente. No había nada biológico en Eric que estuviese fuera de lo común. Su cerebro funcionaba bien, tenía las hormonas balanceadas. No había nada en su cuerpo físico que explicase su comportamiento violento.
pero en su alma había algo que no estaba bien. Aparentemente, Eric era un niño que sufría muchísimo bullying en su escuela, tanto así que básicamente no tenía amigos y pasaba sus días en soledad. Las pocas interacciones que tenía con sus pares eran muy agresivas, ya que solían cargarlo por sus anteojos gruesos, su cabello rojo y sus pecas. ¿Qué dijeron los expertos en psicología infantil? Que podría tratarse de un caso de trastorno explosivo intermitente. Veamos esto en profundidad. El trastorno explosivo intermitente se caracteriza por episodios repetitivos y repentinos de comportamiento impulsivo y agresivo. Pueden ser insultos de una magnitud exagerada, violencia física, arrojar objetos o berrinches de un tenor importante. Si bien es un trastorno crónico, lo cierto es que suele presentarse en niños pequeños y con el correcto tratamiento suele ir decayendo cuando se acercan a la pubertad. Pero incluso sin tratamiento se trata de un desorden más común en infantes. Según algunos expertos, Eric era demasiado grande para tener ese diagnóstico y le cabrían otros, como sociopatía. A su vez, algunos psicólogos más críticos sugieren tomar con pinzas el diagnóstico de explosivo intermitente, ya que en algunos casos se trata simplemente de un niño con un bajo control de los impulsos o incluso con un temperamento normal para su corta edad. El 16 de agosto de 1996, Smith fue condenado por asesinato en segundo grado, lo que implicaba una vida entera en prisión. Ya en prisión, escribió una carta para la familia del niño asesinado donde se disculpaba por lo ocurrido. Esto es sin dudas una novedad, es el primer caso que vemos por fuera del primero en el que notamos arrepentimiento. En este sentido se pone en duda que Eric sea efectivamente un sociópata, ya que este rasgo de culpa y el pedido de perdón nos indica que siente remordimiento por lo ocurrido. Cambiaría lugares con él en cualquier momento para sufrir todo el daño que yo le causé. Si eso significase que él podría seguir viviendo, lo haría. Cambiaría lugares, pero no puedo, declaró Eric. Pasó 3 años en una prisión juvenil y luego fue transferido a un centro para adultos jóvenes. En el 2001 pasó a un correccional de máxima seguridad para adultos y si bien fue cambiando de lugar, siempre estuvo en este tipo de cárceles, a pesar que desde 2002 viene pidiendo domiciliaria. Tras 27 años preso, más de la mitad de su vida, Eric recibió prisión domiciliaria en febrero de 2022. Como había prometido en su momento, no se mudó a la misma ciudad para evitarle a los padres de la víctima el dolor de verlo cerca. Infancias difíciles, padres ausentes o maltratadores, bullying escolar y contextos de absoluta pobreza parecerían ser el cóctel explosivo para la creación de estos niños psicópatas que tanto daño hacen a otros y a ellos mismos. Sin embargo, al día de hoy los expertos en salud mental no terminan de tener en claro cuánto del ambiente afecta la formación de la psiquis de estos niños. Si hubieran nacido en un entorno mejor, ¿no serían sociópatas? ¿Cuánto de su personalidad es adquirida por el entorno y cuánto es innata? Es una pregunta que los expertos al día de hoy no terminan de poder responder con exactitud. En este video tratamos 4 casos de niños psicópatas, pero lamentablemente hay muchísimos más. Si conocen algún otro pueden dejarme la sugerencia en comentarios para que lo tratemos en un próximo video.